Hola, hola, querido público, querida Buenas. Camila, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien, bien. Qué bueno. Tú sabes que yo estoy un poco emocionada por este episodio, pero a la vez tengo como sentimiento encontrado. Así que si Cuenta. quieren saber, quédense hasta el final. No, mentira, porque vamos a hablar de temas delicados, que es, Ajá. en palabras muy llanas, aprender a poner el límite a la familia. Uy. Pero cuando uno sube estos episodios o los reels que subimos a veces, yo he recibido comentarios de ustedes siempre buscan el origen y como que papi y mami siempre son lo del problema. Y sobre todo gente que es padre, Ajá. Es que verdad. quizás se siente un poquito aludida, no lo sé. Pero la verdad es que cada vez que nosotros hablamos de origen, de raíz, de esto, de cómo poner el límite a mi familia, no es para criticar la paternidad ni la maternidad de una persona, sino desde el entendimiento de quizá porque yo como adulto estoy atravesando ciertas cosas, Ujú. porque en algunas áreas no puedo ser funcional o trabajo mucho con una mochila pesada. El punto es acompañarte a vencer esa mochila pesada, no es criticando a nadie. Claro. Y lo veo todo el tiempo en consulta, de que cuando uno pasa este proceso de buscar el origen, ya luego viene parte de la sanidad, es entender que papi y mami no tuvieron quizá las herramientas para criar sanamente. ¿Okay? O sea, el proceso terapéutico no se queda en el rencor, no debería quedarse en el rencor, a menos que hubo, por ejemplo, casos de violencia, de agresión y demás, que ya eso es otro tema. Pero he visto como procesos sanos, terapéuticos, Sí. terminan en, tú sabes que, qué pena que tú no pudiste criar como a nivel de gestión emocional sana. Ajá. O sea, quiero aclarar eso, inclusive antes de comenzar a hablar. Pero sí, en este episodio vamos a hablar de cómo poner el límite a la familia. Esa familia que está ahí con nosotros desde que tenemos uso de razón. Muy valiosa, tiene su papel, pero hay momentos donde la familia, ciertos tipos de familia, transgreden, invaden nuestro espacio personal, Exacto. toman decisiones por nosotros. Necesitamos tener interacción constante con ellos y nos sentimos abrumados, drenados. Familias donde necesitamos mucha aprobación Ujú. para sentir la paz, asfixiados por las demandas de la familia, cuando nos cuesta decir que no, establecer límites claros. Entonces, cuando estas cosas se dan y cuando no hay un papel donde yo puedo ver a mi familia, es conectarme con mi familia, pero al mismo tiempo ser sin perder mi individualidad, hay límites que no están claros. Exactamente. Y eso es bueno que nosotros comencemos a verlo, todo el que nos está oyendo, a analizarlo desde un espejo, porque esa es la intención, como si estuviésemos haciéndonos un autoexamen. Ujú. Por ejemplo, si soy adulto y ya tengo mi familia, que la estoy formando con una pareja, con hijos, y le presto más atención a mi familia de origen, entonces ahí hay algo que nos da una alerta. Si todo el tiempo mi esposa, y te estoy poniendo un ejemplo, mi esposa o mi esposo tiene conflictos con la suegra y la suegra invade, probablemente estemos hablando de un tema de límites. Sí, que pasa mucho, si hay un negocio familiar y tú quieres tener alguna cosa fuera del negocio familiar, pero no te atreves porque te sientes culpable, hay que revisar la cultura familiar. Es correcto. Si, no sé, si tú tomas decisiones como adulto, pero primero tú tienes que pasar a sentarte con tu familia, sentarte con tu mamá, sentarte con tu papá, porque no confías en ti mismo y tú necesitas validación de esa familia, ahí también tenemos que evaluar por qué no estamos poniendo límites. Exactamente. Entonces, si te identificas con algo de lo que Camila y yo hemos dicho hasta ahora, es probable que este episodio sea para ti. Y si no, también. Y si no, si sobre todo quieres criar, escucha este episodio, por favor. Totalmente. Mónica, ¿por qué es común no poner límites? Esa es la primera pregunta que vamos a abrir sobre la mesa. Y yo creo que tiene mucho que ver desde el inicio, porque siempre hay que ir al inicio, es con una educación temprana, con una cultura familiar en la que se inculca exclusivamente el amor sacrificial. Exacto. Donde nosotros debemos complacer a todo el mundo para pertenecer a este entorno. Y si no, tú estás siendo un traicionero. Una traición. De esta familia. Uh-huh. Hay que ser amables, no se puede desagradar a nadie. Y a veces, entonces, eso
como que ponemos un chip en nuestra mente en el cual, de la forma que me enseñaron y por la cultura familiar que viví, yo siempre tengo que anteponer el bienestar de los demás por encima del mío. Sobre todo por el miedo al rechazo, por el miedo al abandono, al retiro del afecto de esta familia. Yo creo que a esto se le llama en psicología las lealtades invisibles. Invisibles. Porque nos crían como si tuviésemos una deuda pendiente. Si cada vez que una acción contraria a lo que se espera de mí en este sistema familiar genera culpa, está hablando de que entonces hay un contexto que me está haciendo sentir en deuda. Exactamente. Y eso también, una de las bases y raíces de evitar poner límites o no saber hacerlo, es el miedo al conflicto. Puede ser que yo tuve una historia, imagínate, lo que tú acabas de decir, de complacer a todo el mundo. Por ejemplo, nos criamos mucho los latinos de yo soy tu mamá, yo te parí. O sea, tú vas a hacer que a mí me dé un infarto. Porque lo digo yo, o sea, es un tema de que tú tienes que hacer lo que yo diga, y es verdad, o sea, creemos en los límites, en la educación respetuosa, pero con límites claros y demás, pero si tú no haces eso, yo te retiro el afecto y te hago la ley del hielo, y tú ves que hay familias que pasan semanas sin hablarse, pero ¿qué pasa luego? También no se habla de lo que pasó, o sea, tuvimos un conflicto, no se habla, y al otro día o la otra semana, después que pasa la tensión, hacemos como que no pasa nada. Nadie nunca habla del conflicto. ¿Qué yo estoy interpretando? Que los conflictos no se afrontan. Que los conflictos hay que darle espacio para que se calmen solos y hacer como que nada está pasando. Entonces vemos que nace en nosotros y se desarrolla en nosotros un miedo al conflicto. Porque si hablo, entonces se genera un caos. Puedo ofender a alguien, me invalidan lo que estoy diciendo y se genera un caos. Entonces obviamente tenemos un adulto que tiene miedo al conflicto y con lo que tú estás diciendo, que necesita complacer a otras figuras. Y aclaro algo, desde ya lo decimos, la forma primaria de nuestro relacionamiento, o sea, la base, eso le un poco la teoría de Bowlby, del estilo de apego, predetermina cómo son unos lentes que yo voy a tener en la vida futura. O predispone. Predispone, mejor dicho. Y por lo tanto, eso mismo, falta de límites, quizá ya no se ve en mamá y en papá, pero se ven autoridades como el jefe en el trabajo, como persona que tú consideras autoridad. Entonces, vamos a hacer ese examen, el cualquiera que nos está viendo, no solamente en mamá y papá, sino en todo alrededor, si yo tengo problemas en poner límites. Exactamente. La lealtad invisible, miedo al conflicto, este sentimiento de culpa y obligación, una necesidad que yo tengo obligatoria de cumplir las expectativas familiares, incluso a costa de mi bienestar. Entonces eso no impide definitivamente establecer límites. Pasa también con los hijos parentalizados. Tenemos un episodio mortal sobre hijos parentalizados, pero muchas veces a los hijos parentalizados les cuesta mucho poner límites, porque los pusieron en roles, consciente o inconscientemente, o se situaron ellos en roles que nunca les correspondieron. Y tuvieron que asumir formas de ser, actitudes, acciones, que hoy en día, si ya está fuera de la familia, se siente todavía en la necesidad de suplir esos roles. Entonces se siente culpable si dejo solo a un miembro, se siente culpable si le puse un límite a otra persona, y sobre todo cuando los demás miembros esperan que tú sigas todavía siendo ese hijo parentalizado. Y estas cosas salen mucho, sobre todo cuando ya esta persona se individualiza, tiene una relación, tiene una familia y siente una carga, siente un peso imposible de satisfacer. Y lo conocido es asumir 20,000 roles que a ti no te corresponden, porque de chiquito tú estás cuidando a tu hermanito como si tú fueses su mamá. Entonces ahí nosotros estamos entendiendo que parte de mi identidad, eso pasa a nivel inconsciente, es no tener límites en la propia identidad. Que mi identidad es asumir la identidad también de otras personas. Y ahí es que viene un poquito el síndrome de Salvador, la superhéroe, que cree que todo lo puede resolver. Entonces andamos extremadamente cansados, agotados emocionalmente, probablemente irritables, probablemente en depresión y ansiedad, y todo se resuelve, obviamente trabajando identidad, pero comenzando a poner límites. Hay un tema que a mí me encanta analizar y es los diferentes tipos de familia. Porque estamos hablando un poquito de origen, quizá de raíces de esto, pero hay tipos de familia que promueven inconscientemente el que aquí no se ponga límites. Y hay un tipo de familia que es la familia, nosotros llamamos así,
aglutinada. Sí. Muy común en países latinoamericanos. Súper común. Súper común. Cultura Fíjate, hispana. nada más el hecho de que viven cerca, viven juntos, en diferentes tipos de clases sociales, ¿verdad? Socioeconómicas. Ahí la nuera se muda con la suegra, entonces todos estamos como que juntos en un mismo techo. Pero a nivel general y a nivel de interpersonal, en las familias aglutinadas se le dificulta a los miembros la individualidad. Sí. Son este tipo de familia que siempre anda como en coro, en buen dominicano, juntos. Y Todo para uno y uno para todos. Exactamente. Se oye tan bonito eso, todos para uno y uno para todos. Unidad familiar, pero a veces esa unidad familiar se enmascara falta de límites. Entonces, la familia aglutinada, la unidad, la base de esa unidad es que no se promueve la individualidad. Es la lealtad los unos con otros. La lealtad invisible, incondicional. Esa palabra es importante, Mónica. Nosotros no estamos diseñados para siempre estar aglomerados. Esa palabra existe. Y cualquier No sé. persona que entre en este sistema y quiera una persona diferenciada, quiera ser una persona individual, por ejemplo, pasa mucho con las parejas de los cónyuges, va a ser vista como una persona extraña y como una persona que no se adapta a nuestra cultura familiar. Por lo Porque tanto, es una un traición. traidor. Entonces ahí Exactamente. vienen muchos problemas a nivel de pareja, porque uno le cuesta separarse porque le genera mucha culpa, pero al otro que no está acostumbrado y que está más diferenciado, individualizado, entonces también le cuesta pertenecer. Exactamente. Entonces, para hacerlo como lo más práctico posible, son personas que se llevan muy bien a nivel de grupo, pero si se van de un viaje tiene que ser como, sobre todo siempre como un liderazgo en alguna persona. Puede ser un hermano mayor, puede ser alguien. Entonces todos tenemos que irnos a ese lugar. Si hay una agenda específica en ese viaje y yo quiero hacer otra cosa, entramos en conflicto. Porque tú no ves que todos estamos aquí en esta ciudad, porque tú te quieres ir a otra. Si todos somos médicos y tú decides estudiar psicología, ¿pero por qué? O sea, tú sabes que la psicología no es igual a medicina. Sí, yo lo sé, no quiero ser médico. Entonces es una traición al apellido. Entonces es como yo porto una carga, un prestigio por tener el apellido y tú no me puedes traicionar. Porque tú eres tú eres una extensión del apellido. Tú eres una extensión de este patrimonio. Increíble. Así se siente la familia aglutinada. Aglutinada. Pero tú decías algo importante. Pasa mucho que cuando yo me enamoro de una persona que no va mucho con esta dinámica, yo no te estoy diciendo que una pareja sana, claro que tiene que formar parte de las actividades de la familia. Hay una línea que no se cruza, que es la familia. O sea, no debes respetar a la familia. Pero quizás no siempre quiere estar en manada. ¿Tú entiendes? Correcto. Quiere Es tener su correcto. tiempo de calidad, no siempre quiere estar en un can. Eso no tiene por qué representar una traición. No tiene que representar una traición y no necesariamente quiere que los problemas o las decisiones importantes sean habladas en el círculo familiar, sino solamente en la pareja. Y yo vengo acostumbrada a hablarle en el círculo familiar, de a qué día me voy a casar, si me voy a comprar un apartamento y una casa, y tú ves que la familia todo dice... se consulta, todo se habla. Exactamente. Entonces, hay personas que han roto relaciones sanas y, oye, que pudieron ser lindas, porque no encajaban, y ahí se oye, no, claro, no encajaban en la familia, pero cuando tú desnudas realmente... ¿Qué era lo que pasaba? Que era lo que pasaba, es que tú estás en una familia aglutinada, que donde no hay una individualidad sana. Y realmente tienes que hacerte consciente de que esto es una realidad, porque a veces se nubla el hecho de yo ver esto como una total fortaleza. Es una fortaleza en algunos aspectos, no lo vamos a negar, la unidad es lo mejor que le puede pasar a una familia, pero no el aglutinamiento, que esta es la diferencia. Entonces, mientras más yo me hago consciente de esta realidad y yo me puedo diferenciar de mi familia, vamos a hablar ahora de ese término que es súper importante para hablar de límites, entonces yo voy a poder ser un ente que se conecta adentro sanamente, pero también que se conecta afuera. Exactamente, que tiene su Porque vida. al final el punto es poder desarrollar una vida para adelante. Pero pasa también, Mónica, que son lo que se le llama la hiperparentalidad. Los padres helicópteros. O los padres helicópteros, es correcto, que son padres, madres que se enfocan de una manera excesiva en los hijos. Entonces, en su crianza, son personas que se sienten culpables si no están,
están presentes en todo, de una manera, pero casi obsesiva. No es estar presente, porque todo padre debe estar presente, pero por lo general son muy sobreprotectores, ejercen el control desproporcionado, siempre están buscando la perfección del ambiente, del entorno, de mis hijos. Estoy sobreplanificando la vida de mis hijos. Estoy sobreplanificando su día para que sea perfecto. O sea, es una persona que está siempre ahí. Y muchas veces a los hijos se les dificulta este proceso de entender dónde termina mi mamá o mi papá y dónde empiezo yo. Porque todo el tiempo mi identidad ha estado bajo una sombra de mamá o papá. Entonces, ¿con qué me quedo cuando mamá y papá naturalmente en la vida ya no van a estar para hacerlo todo? Óyeme, hablaste como una terapeuta clínica, me quito el sombrero. Tú sabes que es muy común en consulta los casos, sobre todo en nuestra cultura, donde mamá dejó de trabajar para quedarse en la casa. Entonces, los hijos se volvieron proyectos de vida, de una vida de la mamá, o sea, de la mujer. Entonces, yo hago esa pregunta en historia clínica. Cuéntame de la mujer de tu mamá. Olvídate de la mamá, de la mujer de tu mamá. Y hay muchos pacientes que me dicen, yo no sé qué tú quieres decir con eso. Ok, ¿quién era tu mamá fuera del rol de mamá? El rol de mamá. Hay como un silencio la mayoría de las veces. Dice, mira, no sé. Esa pregunta está profunda. Ella dejó de trabajar, no tenía amigos. Nosotros éramos, o sea, su vida era los oficios de la casa y nuestra agenda. Entonces, es muy probable que haya, lo que hablamos ahorita, la lealtad invisible de, cónchale, mi mamá dio su vida por mí. Sacrificó toda la mujer para quedarse en el rol materno. Muy probable de mamá helicóptero, tengo un ejemplo comunes, no tienen que ser así al 100%, pero es lo que más veo en consulta, de que como asumí mis hijos como proyectos míos, entonces yo vivo mi vida a través de mis hijos. So, obviamente me voy a meter más en los temas que hace rato no eran de mamá ni de la mujer, eran de ese ser individual que yo estoy criando. Tú sabes que hay una imagen que a mí alguien me dijo una vez, que los padres, ojalá alguien también vea este video para que lo puedan ver a nivel representado, son como este arco que tensa la flecha. Pero luego tienen que soltar la flecha. Y claro, tú le das una guía a esa flecha porque tú estás cuadrando el arco para que tenga un rumbo adecuado. Pero ya la flecha cuando sale de ese arco, coge su rumbo y tú te quedas ahí observando y acompañando. Ese es un cuadro sano. Esa es una imagen de sana. Una imagen sana. Tenemos muchos padres que en ese ejercicio de tensión temen mucho a soltar, claro. Sobre todo cuando hay hijos parentalizados dentro del proceso o que todo el tiempo entienden que deben caminar con eso tensado. Exactamente. Me llega mucho a consulta, sobre todo chicos, hembras, varones, X, que pareciera, son personas totalmente castradas, hasta pareciera dentro del espectro, si tú supieras. Hay un perfil muy... que yo he visto una asociación, no estoy diciendo que sea así ni que esté comprobado por la ciencia, yo personalmente he visto una asociación entre perfiles solitarios, con dificultades de conectar, de socializar, de ser independientes, con estos padres que se mantienen tensando y no ayudan a sus hijos en la autonomía, no ayudan a sus hijos a vivir las consecuencias, siempre quieren salvarlo de las consecuencias y realmente siempre tomaron decisiones por ellos. Claro. Y eso desvirtualiza completamente y separa al hijo de su identidad y tenemos un problema cuando son adultos, porque entonces el padre generalmente demanda que sean adultos, pero exactamente. En realidad tú no lo formaste para ser adulto, tú lo formaste para ser dependiente. Porque le evitaste cometer errores, le evitaste el pensamiento crítico, la frustración y le hiciste sentir en la sobreprotección, tú haces sentir al niño, a la niña, inútil, incapaz. Entonces vemos una identidad en el adulto donde mamá siempre estuvo presente, papá siempre estuvo presente. El psicólogo debe preguntarse, sí, pero ¿cómo fue esa presencia? No es que estuvo presente en todo. ¿Tú sabes lo difícil que hace una historia clínica de ahí? Déjame entender en presencia cómo. Exacto. Porque si fue sobreprotección, yo voy a tener un paciente enfrente que va a tener baja autoestima, inseguridades y se va a creer totalmente incapaz. Ahora, ¿cómo sabemos? Apelándonos un poco como a la parte emocional. Yo no se identifica mucho si mi familia es así o no, pero te sientes, hay una disconformidad, te sientes como raro
con la familia. Culpa, sentimiento de deuda, eso es Obligación. Te está generando temas de pareja. ¿Okay? Eso es muy indicado. Hay una carga siempre, el amor, oigan esto, importante. Yo amo a mi mamá, a mi papá, a mi familia. Si yo abro esa caja del amor, ahí está la pena y la culpa. El que ama a papá y a mamá con pena probablemente viola muchísimos límites. Y el amor no debe amarse desde la pena, porque no se convierte en un amor sano. O sea, se transforma en un amor que al final, que tú digas, me encantaba esa palabra, un amor que sacrifica todo el tiempo. Y eso no debe ser así. Yo vi una psicóloga una vez dando un consejo que yo creo que me cambió, y una persona le estaba diciendo, es que yo quiero salir con mi papá porque me da pena que él esté solo, pero en realidad yo quiero salir con mis amigos. Y la psicóloga le decía, está bien que tú quieras salir con tu papá, pero tienes que ver realmente si es algo que tú quieres hacer. Exacto. No lo hagas porque tú tienes que hacerlo, sino porque tú quieres hacerlo. Si tú en una situación particular deseas salir con otra persona y lo que estás haciendo es quedarte con tu papá por el sentimiento de culpa, sal con la otra persona. Eso te promueve esa sensación de diferenciarte de ese sistema. Entonces, hay una pregunta que debemos hacer. ¿Realmente yo quiero hacer esto? Porque puede salir de la bondad de tu corazón. Claro. Y de querer realmente ser un acompañamiento, pero no que sea la culpa y la pena que impulse en esta conexión y en este afecto, porque ahí es que entra la diferencia entre lo que es sano y lo que es no es sano. Exactamente, que ya el amor, entre comillas, amor, se convierte en una carga y una responsabilidad. Y eso no es así. Exacto. Claro, en unas relaciones hay que tener responsabilidades, hay cosas que tú vas a querer hacer, que tú vas a hacer que no quieres hacer en el momento. Pero si la frecuencia de tu relacionamiento es la pena, es así. Hay que revisarse. Entonces, nosotros queremos fomentar la diferenciación, la individualidad. Nosotros somos parte de un sistema familiar, pero también somos seres individuales con sus propios sistemas. Hasta que no entendamos eso, no vamos a crear relaciones sanas. Es correcto. Y es muy importante, porque muchas veces esa lealtad invisible hay que racionalizarla, la mayoría de las veces. Y yo le hago al paciente una tarea, o sea, le digo, vamos a sentarnos. Dime todo lo que significa lo que haces por tu familia. Y ya luego en la otra tabla, dime todo lo que te cuesta. Por ejemplo, no tomo solo propias decisiones, me siento culpable. Vivo atravesando relaciones intensas con la familia. Tengo problemas de pareja. Tiene temas de falta de individualidad. O sea, yo tenía una agenda, pero siempre la tengo que sacrificar para poder dar. Entonces, espérate. Tú todo el tiempo vives con ansiedad, con angustia, con obligación. Entonces, el paciente tiene que analizar beneficio porque da algún tipo de placer. Claro, un tipo de beneficio. Hay que aclarar eso. Cuando tú te ganas la aprobación de tu mamá, de tu papá, tú sientes placer en el momento. Tú dices, ya lo logré. Entonces, por eso el sistema se sigue reforzando, porque no es todo malo. Te va a dar beneficio. Ahora, cuando tú haces el análisis, el costo de sostener esto, una relación sin límites. Sobre todo en la adultez. Sobre todo en la adultez, tú dices, espérate, es que aunque me genere un poco de placer en algún momento, me está costando todo eso. Y ahí es que tú coges el tren y dices, espérate, yo tengo que diferenciarme, yo tengo que lograr la individualidad, a pesar de que los límites generen conflicto. Eso es así. Este término, diferenciación, quiero volver a retomarlo, porque es un principio terapéutico propuesto por Bowen, si mal no recuerdo, un autor en la psicología. Esto es una de las cosas que más se utilizan en terapia familiar. O sea, la diferenciación es, como tú dices, esa capacidad de mantener mi propia autonomía emocional, intelectual, dentro del sistema sin caer en la fusión emocional, ni en el corte total, porque ahí hay que estar la diferencia. ¿Cómo ser yo dentro de este entorno sin dejar de ser yo? Exactamente. Básicamente eso es lo que promueve la identificación, la diferenciación. Entonces, es poder estar conectado sin mi familia, sin perder la identidad propia. Este es un proceso que puede durar años o que te puede durar la vida completa y que tú te vas graduando en pocas etapas. Perfeccionando. Y cada vez tú puedes estar un poquito más diferenciado, pero la emoción, y no necesariamente se va a ir, la emoción de la culpa, la emoción de deuda, pero cómo la aprendo a gestionar. A entrenar, que por ahí viene un taller interesante que vamos a hacer. Siempre decimos algo, tanto tú como yo, Camila, hay que aceptar que la tendencia siempre va a estar. La tendencia de necesitar complacer a los demás,
de buscar validación. Esa tendencia, no hay psicólogo que te la pueda desaparecer. Eso es correcto. Siempre va a estar. Y las emociones están ahí. Y las emociones van a estar ahí. Pero no pasa nada. Eso no significa que tú retrocediste, ni que no estás diferenciado. Es entrenar, gestionar. Exactamente. Entonces, ¿cómo se ve una persona que ya logró o está en proceso de diferenciarse? Tiene la capacidad de regular sus emociones sin depender de otros. Y sin la validación constante del sistema familiar. Sin la validación constante. Puede tener un pensamiento propio. En la familia aglutinada todo el mundo piensa lo mismo. Y si no, exactamente. Pero ya tú entiendes que aunque tú vengas de una familia aglutinada, la diferenciación es, venga, yo tengo un propio pensamiento. Yo este fin de semana no me voy a ir con la familia. Se va a resistir. Claro. La familia se va a resistir. Es que eso no va a ser... El paciente, mi paciente que ya tiene tiempo conmigo, dice, mira, tú me anunciaste esta guerra. Y le dije, te la anuncié. Y me dice, ya, yo hago eso. Y mira, va a venir una guerra. Tú estás aquí, estamos trabajando los límites, pero prepárate para la guerra. Y tú ves que el paciente me dice, ya comenzó la guerra. Y yo, exactamente. Pero es un baile entre el balance de me mantengo cerca, pero también tengo mi independencia. Me mantengo cerca y también tengo mi independencia. Pasa algo a nivel terapéutico. Yo lo bueno que el que nos está oyendo lo escuche. Porque el psicólogo es como Satanás a veces para los papás. Tú sabes, siempre andan buscando, sí. ¿Quién es tu psicóloga? Esa Mónica, que yo debo estar acabada en la calle. Porque pasa algo, sobre todo con la población 20 y pico, que tú comienzas a darse cuenta de todo lo que tú y yo estamos hablando ahora. Y viene la ira que tienes rato reprimida. Y el paciente comienza a explotar. Yo no soy responsable de cómo explota el paciente. La verdad. Tiene años con una ira reprimida, está cansado que le controlen la mente y dice, espérate, entonces comienza a poner límites un poco erráticos. O sea, comienza a explotar, a mandar de todo por esa boca y para diversos lugares. Y si hay un quiebre en las relaciones al principio, no lo voy a negar. ¿Okay? Uno trata de darle técnica de comunicación asertiva, pero es que esa ira viene como una catarsis. Pero luego, cuando ya pasa el tiempo y ya el paciente sana, o sea, termina su proceso de sanidad, lo advierto desde ahora, luego de la guerra, ya viene todo a ponerse en orden. Y el paciente entiende que puede acercarse a mamá. Ya esa ira salió. Y la ve como, óyeme, no desde la pena, pero desde el entendimiento. No tuvo eso que yo estaba pidiendo. Ella no fue criada desde ahí. Yo no le puedo pedir que lo haga de manera diferente. Ya ¿cuál es mi responsabilidad? Si crío yo, criar de manera diferente y perdonar. Entonces ahí es que viene, se culmina el proceso de sanidad en puedo estar cerca, pero sin violar mi independencia. Totalmente. Entonces, siguiendo esa misma línea, una persona diferenciada de su sistema, que está en muy buen nivel de diferenciación, mantiene su autonomía, no le tiene miedo a tomar decisiones, a tener sus propios pensamientos, sin sentirse culpable o sentir que traiciona a la familia. Entonces, tiene un equilibrio en su cercanía y su independencia. O sea, no se distancia porque no estén de acuerdo conmigo, por enojo, por rechazo, sino que se vincula a través de los límites. Lo entienda o no lo entienda la familia. Exactamente. Y eso se replica, es bueno saberlo, como decía ahorita, en todas las relaciones interpersonales. O sea, una vez tú logres diferenciarte del vínculo familiar, ya tú sabes poner el límite al jefe, tú sabes poner el límite a los amigos. O sea, es un proceso integral y pleno. Tú vives la vida más ligera. Una paciente me dijo la semana pasada que eso a mí, mira, me emocionó. Me dijo, Mónica, me siento libre. Wow. Tú sabes que es cuando se te aprieta el corazón por dentro. Eso me pasó a mí. Y yo, ¿a qué tú llamas libertad? Para saber, tú sabes, que estamos bien. Y comenzó a decir, mira, que yo puedo decir lo que quiera decir de la mejor manera posible y no soy responsable de lo que siente el otro. Me preocupo. Y eso, ella me estaba defendiendo la comunicación asertiva. Yo tengo derecho a pensar, a hacer planes. Entonces, ese es el beneficio, esos son los beneficios de poner límites, que tú puedes permitirte a ti proteger tu tiempo, proteger tu energía. Tengo relaciones interpersonales más sanas. Más sanas. Puedo priorizar mis necesidades, aunque en el momento me sienta culpable. Ya tengo una razón, o sea, mi intelecto, mi pensamiento, ya está entrenado para decir, ok, esta culpa no... Y yo vi un reel que mi hermana me mandó, por cierto, el otro día. Yo dije, yo tengo que decir eso en el podcast. No sé quién es la autora, ¿verdad? Pero dice que cuando tú sientes culpa, cuando tú pones límite, tú no estás sintiendo culpa real. Tú lo que estás sintiendo es una responsabilidad de hacerle el trabajo al otro, de procesar sus emociones.
Wow, está profundo eso. Muy profundo. Yo estoy cogiendo tus emociones y la estoy procesando yo, digiriendo yo, porque tengo miedo de hacerte sentir mal y de herirte. Pero esa no es mi responsabilidad, sobre todo porque yo te estoy haciendo daño a ti, te estoy impidiendo a ti crecer. Entonces, el límite le permite a la otra persona crecer. Entonces, fíjate todos los beneficios que podemos sacar de poner límites. Y sobre todo, en el ámbito familiar, creo que queda claro las expectativas que el otro tiene de mí. Ujú. O sea, por ejemplo, algo muy práctico. Ya las otras gente entienden, no que yo voy a venir a todos los fines de semana como en familia, no necesariamente, porque yo tengo otras prioridades. Si ya el otro está claro, mira, ya puede ser que no venga o va a avisar si viene, hay claridad de que esta persona tiene una vida aparte, tiene una carrera aparte y no es una traición. Eso es. Y la pregunta del millón, ¿cómo podemos empezar a hacerlo? Yo creo que lo primero es que tenemos que dejar de esperar que sea la familia que cambie. O sea, yo hago todo esto y mira lo que yo hacen por mí. Eso es típico en O consulta. sea, no hacen nada. O sea, no se trata de que el otro cambie. O sea, si tú realmente quieres cambiar algo en tu entorno, empieza por ti. Empieza por aprender tú a poner límites. Y no esperes una reacción positiva necesariamente del entorno. O esperes que ellos, tu familia, entienda las cosas que para ti son lógicas. No, empieza a diferenciarte tú. Y por consecuencia, entonces, muchas veces eso hace bastante bien a la familia. Cuando una persona se diferencia, Claro. hay casos donde hay mucha sanidad, porque se abren temas, se abren cosas que nunca lo habíamos hablado, Se y la transforman en familia la- se ve forzada a racionalizar y a concientizarse sobre cosas de las que no eran conscientes, porque todos los miembros estaban ahí. Y ninguno hacía un cambio significativo. Eso es así. Y me da risa porque nosotros siempre comenzamos los procesos terapéuticos esperando que el otro cambie. Ujú. Y tú ves que las primeras sesiones de consulta, sí, pero que ella me hizo, sí, pero que ella me hizo, sí, pero que ella me hizo, hasta que el paciente, suena feíto, pero cuelga su rol de víctima. Yo fui víctima de la crianza de mi mamá, mi hermano. Perfecto, o sea, qué pena, ¿qué tú puedes hacer con eso? Y es, como tú dices, dejar que el otro, o sea, dejar de esperar que el otro cambie y toma tú el cambio, o sea, tú protagonista del cambio. Y segundo, ojalá no, pero es 90% probable de que esto genere conflicto. Entonces, ¿cómo lo hago? Prepárate para el conflicto. Prepárate. Yo, Eso viene. nosotros no podemos comenzar con técnicas ahora mismo de cómo lo hago, sino que te mentalices, y eso se llama aceptación radical de que el conflicto va a venir. Al otro, a mí me conviene que tú no pongas límites. Esa es la esencia del ser humano. Ujú. Si tú me dices todo, si yo te digo, mira, coge para acá ahora mismo, a mí me conviene que tú me digas que sí. A mí me conviene que a mí nunca me hayan puesto el límite de venir a mi casa a alguna hora específica. Entonces, obviamente, cuando me lo ponen, se eleva un tema egoísta del ser humano, no de mamá y de papá, de todo el ser humano, Totalmente. de que me siento ofendido cuando me ponen límites. O sea, el conflicto va a venir. El conflicto no es un termómetro para parar el cambio. Ujú. No es un indicador para parar el cambio. Al contrario, si estás generando conflicto, es muy probable que estés por el camino correcto. Es correcto. Y pon esos límites de forma resistente, pero también coherente. O sea, Exacto. es importante que los límites permanezcan a través del tiempo. Y si yo y mi pareja decidimos esto, aunque pueda haber acepciones a la regla, nosotros decidimos esto. Y muchas veces es bueno, sobre todo cuando hay temas de pareja, aliarse con la pareja para que se vea que es algo de los dos. Y coherente en el sentido de que no podemos poner un límite hoy, trazar un límite hoy y después cambiarlo mañana. Exacto. O sea, si yo dije que esto es de la forma que yo entiendo que las cosas deben de ser, pues cuando traten de manipularme para que las cosas se hagan diferentes, yo tengo que ser firme y consistente en el proceso. Los límites que no son coherentes, consistentes, resistentes, son muy fáciles de desmontar, porque cualquier manipulación lo desmonta. Hasta más refuerza, ¿cómo se dice? Refuerza. Ajá, la manipulación del otro. Porque Claro. imagínate como este mucho puma y poco chocolate en buen dominicano. Entonces, la resistencia, esto se trata de resistencia. Si tú Ajá. comenzaste a sanar
y comenzaste a poner límites, tú tienes que resistir hasta el final, hasta que se cambie de cultura. Ahora, señores, hay algo que libera y que es el pensamiento que utilizamos mucho para cuando llega, para contrarrestar el pensamiento de la culpa. Poner límites es un acto de amor. Entonces, entrémonos eso en la mente y en el corazón. Si yo amo a mi hijo, yo tengo que ponerle límites. Si yo amo a cualquier persona, yo tengo que ponerle límites. El límite, vuelvo y repito, es un acto de amor. Yo sé que estamos alargándonos un poquito en este episodio, pero quiero poner un ejemplo práctico. Es una hija, por ejemplo, casada con hijos, y que la mamá todos los días quiere que ella le pida algo a través de alguna plataforma, sea la comida, sea que le pida un carro. Una mamá que es joven, ¿entiendes? No estamos hablando de una persona que no usa la tecnología. Y eso sale en consulta. Me dice, no, porque yo puedo tener una reunión y tengo que salir, oye, tengo que salir a pedirle la comida o el transporte y demás. Y yo, ¿por qué ella no lo hace? Le pregunto. Me dice, no, ella no lo sabe. ¿Y por qué no lo enseña? ¿Te atreverías a enseñarle? O sea, cuando usa sus preguntas. ¿Te atreverías? No, que ella se puede ofender. Porque ella va a decir que yo no la quiero ayudar. ¿Cómo? ¿Entiendes cómo se ve? Para ti se ve fácil eso. Pero esta persona que se crió desde la manipulación y desde el lenguaje pasivo-agresivo se sentía que iba a traicionar a su mamá por no ayudarla día tras día, aún saliendo de reuniones. No iba a ayudar a su hija. No iba a ayudar a su mamá. Te estoy hablando de una hija a la mamá. Ya entendí. Exactamente. Entonces, obviamente, es que ella no va a aprender tampoco. Una tarea fue enseñar a tu mamá a pedir su comida. Correcto. Y a la otra sesión me dijo, mira, aprendió. Aprendió. Y yo le dije, ¿cuánto te tomó hacerlo? No, 5 minutos, ya aprendió de una vez. Pero es mucho más fácil que me pidan la comida, ¿entiendes? Por eso se trata de persistencia y se trata de intención. Y obviamente entonces fue todo un proceso terapéutico de que ahí sale la culpa. Me dio muchísima información ese pequeñito detalle. ¿Y quién soy yo cuando no ayudo? Cuando no soy la hija sacrificial. Exactamente. ¿Cuál es mi rol si me quito de la hija que sacrifica? Y ese otro cómo, Mónica. O sea, realmente, ¿quién soy yo fuera de mi rol de hijo? ¿Quién soy yo fuera de mi rol, de cualquier tipo de rol? Pero aquí que estamos hablando de los roles de la familia, pues el rol más importante es ser hijo. ¿Quién soy yo fuera de eso? Y fortalecer mi identidad, fortalecer mis valores, mis necesidades, mis ideas, las cosas que yo quiero, las cosas que yo no quiero. Uh-huh. Hay veces que la gente ni siquiera sabe lo que le gusta porque otro naturalmente siempre decidía por ello. Decidía por él. O sea, yo necesito hacer una tarea consciente de cuál es mi individualidad, porque si no la conozco, no me voy a poder diferenciar tampoco. Exacto. Y yo creo que eso sería otra técnica, que podemos, alguna técnica mencionarla rápido, que es, primero siéntate a ver cuáles son tus... No sentarte a ver, sino explora cuáles son tus necesidades, cuáles son tus gustos. Tienes que escuchar tu pensamiento. Y si no, tienes que desarrollarlo, porque es posible que la gente ni tenga. Ahí está tu juego. Exactamente. Y explorar puede ser sentarte con un especialista, hacer un proceso terapéutico y descubrir lo hermoso que es tu individualidad. ¿Entiendes? Y yo creo que en todo esto que hemos hablado, también grabamos un episodio de comunicación asertiva, que lo pueden oír. De límites y de comunicación asertiva y de hijos parentalizados. Si lo mezclan los tres. Ahí está todo lo que tú tienes que hacer. Pero todo termina en ve a terapia. Entonces, pero yo siempre invito al paciente, bájate un libro de comunicación asertiva. O de límites. De límites. Y ahí tú te sientes como con más herramientas para yo sé qué límite voy a poner. No quiero ir todos los días a casa de mi mamá a comer, por ejemplo. Okay, ¿cómo se lo comunico? Esa es la parte más difícil. La comunicación asertiva. Vuelve a escuchar el episodio y también baja muchísimo libro de esto y capacítate tú mismo. También. Porque se puede. Totalmente se puede. Lo importante es que tenemos que saber que esto es un paso que no podemos postergar. Exactamente. El paso de la diferenciación. Ser un individuo que se conecta y se desconecta de la familia de una forma sana, sin fusionarse y sin hacer un corte total. Así que yo creo que este fue un episodio tal vez un poquito más largo que el promedio, pero yo creo que lo ameritaba. Tema complicado, lo ameritaba. Claro. Y hay muchas cosas que pudiéramos seguir tocando, pero estoy muy conforme realmente en la esencia y del mensaje sobre todo. Claro. Y siempre nos gusta oír el feedback, así que si alguien tiene, no sé, comentarios, sugerencias, sí, claro, hasta críticas, estamos de todo aquí, nos pueden comentar. Y siempre Camila y yo, por ejemplo, si me llega un comentario a mí, de una vez se lo mando a Camila, de mira, está dando resultados, la gente no está escribiendo, pero también mira esta crítica, vamos a analizarla, vamos a ver si fue constructiva también y si aporta a nosotros. Entonces, es muy importante que la gente sepa
de que así como nos oyen, nosotros oímos, nosotros leemos. Y Claro. para nosotros es muy enriquecedor darle la forma que obviamente a nosotros nos hace sentir cómoda, pero también que a ustedes les interesa. O sea, gracias enormes por escucharnos cada lunes. Creo que vamos creando una comunidad muy linda. Estoy feliz Me decía con el una paciente esta semana, me dice, bueno, que tú sabes, mi vena de psicóloga, porque ya con el podcast yo me he vuelto psicóloga. Yo creo que lo que yo tengo es esto y esto. Y yo, mira, me va a quitar el trabajo. Entonces, el mensaje está llegando, el trabajo se está haciendo y nosotros estamos demasiado agradecidos. Así que nos vemos el próximo lunes por estas mismas plataformas. Bye, bye. Bye.